Hola, ¿qué tal? Sean ustedes bienvenidos a esta nuestra materia de teorías de la personalidad. En nuestra primera unidad, la sesión del día de hoy, la número 3, se llama criterios de anormalidad. Pero antes de entrar de lleno a ella, me gustaría que hiciéramos un breve repaso de lo que dijimos la sesión anterior. Como recordarán, señalamos que pues íbamos a comenzar hablando de las teorías psicodinámicas del psicoanálisis fundado por Sigmund Freud y que con el paso del tiempo estas teorías psicodinámicas fueron transformándose gracias a sus discípulos, quienes en algún momento ya no congeniaron con él. Hubo muchos puntos en discusión y cada uno de ellos fue separándose, formando de alguna manera su propia escuela. Nos estamos refiriendo a Carl Jung, a Eric Fromm, a Adler, a Erickson, de los que hablaremos más adelante. Hablábamos que dentro de la teoría freudiana existe lo que se conoce como aparato psíquico y este aparato psíquico está compuesto por varios conceptos importantes. La primera parte de estos conceptos son estos tres que tenemos aquí en este esquema: el consciente, el preconsciente, el inconsciente. Recuerden ustedes que decíamos que en el inconsciente vamos a encontrar material que está disponible y que en realidad tiene un muy fácil acceso. No así el segundo nivel de este aparato psíquico, siendo el preconsciente, es el lugar donde la información queda de alguna manera ahí escondida, vamos a llamarlo así. Es complicado acceder y entender a esta información y que según Freud, pues esto solamente se puede lograr a través de los sueños, a través de las fantasías, a través de los recuerdos, a través de los lapsos. El tercer nivel y el más bajo y también el más extenso es el concepto del inconsciente, que es todo aquello que nos es inaccesible. Es la parte más primitiva de nosotros como seres humanos y oculta material en lo más profundo de nuestra mente, de donde quizás jamás llegue a emerger. Es el lugar más oscuro de nuestra psique, al menos desde la perspectiva de Freud. También hablábamos de que dentro de este aparato psíquico existen otros tres conceptos también sumamente importantes, que son el yo, el superyo y el ello. Estas tres concepciones son fundamentales en el desarrollo de la teoría de la personalidad de Freud. Recordemos que para él, el superyo de alguna forma está estructurado a partir de las normas sociales, por lo tanto, no son dadas esas ideas que están conformando al superyo. Estas se van a dar dentro de un proceso de, pues vamos a decir, de sociabilización o de sociabilidad. Tenemos esta otra instancia que es el yo. Esta parte del yo se va a desarrollar con posterioridad en la persona, ya que tiene que aprender a controlarse, a controlar los instintos. Y por último tenemos precisamente esa parte que vamos a llamar ello, y que es esa parte instintiva, ¿no? Esa parte más pura, pero también una parte
un tanto más oscura, que tiene que ser mediada precisamente por el super yo, ¿no? Habíamos dicho también que dentro de la teoría psicoanalítica hay dos conceptos también de primordial importancia, que es el concepto de las pulsiones. Nos dice Freud que en el ser humano existen predominantemente dos funciones a las cuales él va a llamar eros y tánatos, es decir, la pulsión de vida, donde están los instintos de satisfacción, y tánatos, que sería la pulsión de muerte, que son pulsiones agresivas que los seres humanos tenemos. Finalizábamos la sesión anterior, entonces, hablando de las fases del desarrollo psicosexual. Según Freud, hablábamos de que existen 5 fases: la fase oral, desde el momento del nacimiento y hasta aproximadamente un año, en donde se va a dar un conflicto a partir del destete, de la separación con la madre. Esta fase se va a identificar predominantemente porque la actividad del pequeño es proporcionar placer a partir de chupar y morder. Si este conflicto no es resuelto cuando se llega a la adolescencia, pues vamos a tener, por ejemplo, como resultado, adicción al tabaco, adicción al alcohol y algunas otras cuestiones. Según Freud, la segunda etapa de su desarrollo psicosexual es la etapa anal, que va desde el año hasta los 3 años, en donde surge un conflicto cuando el niño comienza a controlar sus esfínteres. La actividad nos dice aquí que es un goce con la retención y expulsión de la materia fecal. El niño se da cuenta que puede ir controlando su cuerpo y pues esto le va a crear un gusto, le va a crear un placer. La tercera etapa es la fase fálica, que va de los 3 a los 5 años, en donde se va a desarrollar lo que se conoce como el conflicto de Edipo, que es una identificación del niño varón con su madre. El niño aquí comienza a conocer el placer que le puede generar la masturbación a través de sus órganos sexuales, y si no hay un desarrollo adecuado, pues va a haber problemas con el superyo, pero al contrario, si sí hay un resultado positivo, si hay una resolución positiva o adecuada, el niño pues va a tener una identificación con su gen, sí, bueno, como dice aquí, con su rol sexual. Bien, desde el psicoanálisis, la cuarta fase o el cuarto periodo, el cuarto estadio, es el de latencia, que va de los 5 años al comienzo de la pubertad. Como su nombre lo indica, es un estado como de adormecimiento, en donde no hay como mayor problema. Hay una supresión temporal del instinto sexual, sobre todo porque al niño se le ha incitado a que deje de masturbarse, y el niño poco a poco lo va olvidando. La última fase del desarrollo, según Freud, es la fase genital, que va de la pubertad a la madurez, y en donde la actividad es el gozo a través de la actividad sexual, ya llegando a una modalidad o a un momento de la adultez, ¿verdad? Ok. Ahora sí, en este sentido, pues podemos ya entrar de lleno a esta nuestra tercera sesión. Decíamos hace un momento, criterios de anormalidad. Y bueno, hay que ir señalando que la personalidad, entonces,
pues va a ser un factor determinante para el ser humano y su desarrollo. ¿Por qué? Porque todas las características que lo conforman, las conductas, los comportamientos, los pensamientos y las emociones, se van a ir individualizando de persona en persona, y esto va a hacer al individuo un individuo único, un individuo diferente al resto de los demás. Esto quiere decir que no existen dos seres humanos que sean completamente idénticos en el mundo, ni siquiera los gemelos, ¿eh? Muchos estudios interesantes de gemelos, en donde se reporta que, bueno, pues finalmente todos de una o de otra manera somos diferentes, somos únicos, somos irrepetibles y por lo tanto somos insustituibles. Esto va a ir determinando con el tiempo lo que conocemos como nuestra individualidad y que se va a ir expresando pues en el medio ambiente donde nos desarrollamos. Vamos a ir aprendiendo una serie de cuestiones, vamos a ir teniendo una serie de actitudes y todas esas cuestiones, conductas, aprendizajes nos van a ir diferenciando. Sin embargo, en algunos casos, según lo que se ha encontrado con el estudio de la personalidad, hay ocasiones en los que intentamos, digamos, ajustarnos a ciertos parámetros, a ciertos conceptos. Es ahí donde vamos encontrando entonces que no todos somos, bueno, que hay diferencias, que aunque hay semejanzas, también hay diferencias. Cuando los estudiosos de la personalidad se dieron cuenta de esto, pues empezaron a hablar de lo que es la anormalidad. Pero bueno, ahorita lo explicamos, ¿no? Hay que señalar que la ciencia médica psiquiátrica y el psicoanálisis fueron los que se encargaron de desarrollar los puntos, los parámetros y los estándares de lo que vamos a llamar normalidad y por lo tanto de su opuesto, es decir, de la anormalidad. Esto con base a lo que se conoce como norma o criterio común. Y lógicamente lo que se sale de esa norma y de ese criterio común, pues es lo que se considera como anormal y como patológico. En este sentido, la personalidad, acuérdense que ya habíamos hablado que el estudio de la personalidad se da desde los antiguos griegos, ¿no? Ya habíamos señalado ahí cómo ellos habían desarrollado esta idea de los 4 caracteres. Entonces, con el paso del tiempo, pues se fueron definiendo de alguna manera cuáles eran como los criterios, e insisto, de normalidad y de anormalidad. Entonces, el psicoanálisis y la psiquiatría, pues crearon estos parámetros, ¿no? Estos tipos. Y vamos a identificar que el psicoanálisis reconoce tres, tipos o 3 bloques de personalidad. El primer bloque es lo que vamos a llamar tipo A, y en ella encontramos 3 conceptos: la personalidad paranoica, la esquizoide y la esquizotípica. Después, un segundo bloque con personalidad B, y en ella vamos a encontrar los conceptos de personalidad limítrofe, personalidad narcisista, histriónica, histérica, personalidad antisocial y personalidad psicopática.
Por último, en tercer lugar, en tercer nivel, vamos a tener el tipo C, en donde vamos a encontrar individuos con personalidad dependiente, personalidad de evitación y el último, la personalidad obsesivo-compulsiva. ¿Sí? Cada uno de los tipos de personalidad se dividen y se clasifican de tal manera debido a que van compartiendo como ciertas características en común. Hay ciertas características en el bloque A, hay ciertas características comunes en el bloque B y por supuesto ciertas características semejantes en el bloque C. Sin embargo, hay que decir que a pesar de que se clasifican de determinada manera, pues un individuo puede, y esto es importante, un individuo puede poseer algunas características de un tipo. Por ejemplo, alguien puede tener una personalidad narcisista, pero también puede tener algunos rasgos obsesivo-compulsivos, ¿sí? Quiero decir que va como campechaneadito, por utilizar una palabra común. En pocas palabras, cada uno de los individuos, cada una de las personalidades de los diferentes sujetos, de los diferentes individuos, pertenece a un determinado tipo de personalidad, digamos, con un poco más de énfasis hacia alguno de estos tres rasgos, pero eh, puede tener características de los otros dos, ¿no? Bien, pero vamos a hablar ya detenidamente acerca de cómo son cada uno de estos tres tipos y sus diferentes subclasificaciones, ¿no? Vamos primero con el tipo A. Este tipo de personalidad tiene un carácter que es excéntrico, extraño. Son personas que tienden a aislarse de su medio y que de alguna manera prefieren la soledad. Tienen ideas, creencias y comportamientos que pudieran parecer extraños al resto de la sociedad y además tienden a ser menos expresivos. El primer tipo de personalidad A, según lo que estamos viendo aquí, es la paranoica. Este tipo de personas son frías, distantes, se les dificulta tener relaciones con otras personas, o sea, generar vínculos, y sobre todo porque desconfían a menudo de todas las personas a su alrededor, ¿no? Por esta razón, siempre están vigilantes de la manera en que los demás se comportan y sobre todo hacia ellos, ¿no? Tienden a ser como asustadizos y desconfían mucho de todos los que están a su alrededor. Aquí entra un mecanismo de defensa freudiano que es conocido como proyección. Proyección hace referencia a que adjudicamos a los demás defectos, incapacidades, inseguridades, conductas que se tienen, pero que se ven en los demás. O sea, por ejemplo, yo puedo ser muy insegura y la proyección es señalar que los demás son inseguros. Yo no soy insegura, pero los demás sí son inseguros. ¿Sí me explico? En realidad yo sí tiendo a ser insegura. O sea, yo tiendo a ser insegura, pero no lo voy a reconocer porque eso debilitaría mi personalidad. Entonces voy a proyectar esa característica y entonces voy a decir que la gente que está a mi alrededor es insegura, cuando la que realmente es insegura soy yo. Bueno, ok. Entonces, la personalidad paranoica tiende a utilizar proyecciones.
le echan la culpa a los demás y la mayoría de las veces no se responsabilizan de sí mismas. Y pues sí, lógico. El otro es el que tiene la culpa, el otro es el que está mal, el otro es el que me hizo, me dañó, etcétera, etcétera. Bien, el segundo tipo de personalidad A es la que vamos a llamar esquizoide. Como decía en la introducción de este tipo de personalidad, son personas tímidas, son distantes, son frías, son introvertidas y por lo tanto tienden a evitar el contacto social o al menos lo menos posible. Por esta razón, las relaciones interpersonales que tienen con su entorno, pues son débiles e inestables y prefieren vivir en su mundo interno y no involucrarse tanto en cuestiones o actividades de la vida social. Son introvertidos, ¿no? Para pronto. Ok, tercer tipo, esquizotípica. Este tipo de personalidad es muy parecido a los dos anteriores, en cuanto a que son fríos, distantes, aislados, no tienen mucho vínculo con las demás personas. Pero lo que los diferencia, dice aquí, es que poseen ideas o creencias muy particulares, ideas extrañas, ideas fantasiosas o inclusive ideas supersticiosas, así como ideas muy raritas. Seguimos. Ahora vamos con la personalidad de tipo B. Este tipo de personalidad identifica a las personas como un tanto erráticas, de aquí para allá, dramáticas y en ocasiones con comportamientos explosivos. Aquí vamos varias subdivisiones. La primera de ellas es la que llamamos personalidad limítrofe, o con una mala traducción, borderline, ¿no? Pero realmente pues debemos utilizar los conceptos en español. Es una personalidad limítrofe. Como decíamos, pues estos personajes son inestables emocionalmente, tienen un comportamiento de aquí para allá, son explosivos, son dramáticos, son del tipo todo nada. Esto quiere decir que no hay término medio con ellos. Son o no son, están o no están, o confían en ti o desconfían totalmente, ¿no? Entonces, esto implica que sus relaciones sociales tienden a ser inestables también, esporádicas. Si en un momento determinado desconfían de la persona, pues toda la vida van a estar desconfiando de ellas. Entonces, eso es lo que genera esas dificultades en las relaciones, ¿no? Se dice que este tipo de personalidad limítrofe también produce conductas extremas. Por ejemplo, conducir a gran velocidad que puede provocar pues daños, ¿no? U otro tipo de conductas, autodañarse. Generalmente este tipo de personas tiene conductas que van al descuido de uno mismo. Y entonces estos individuos pues siempre están como en algún tipo de peligro, ¿no? Decía yo hace ratito, tienen relaciones inestables, por ejemplo, cuando tienen una relación de pareja, una relación sentimental, como son del todo nada, pues ante una pequeña discusión
donde no les parece, pues terminan con esa relación, ¿no? Son comportamientos extremos, ¿no? Es a lo que llega la persona con personalidad limítrofe. En algunos casos, algunos autores señalan que son personas que se encuentran en el límite de la normalidad y la locura, porque pueden pasar de un momento a otro a estados extremos de manera ¿cómo puede ser? De manera impetuosa, ¿no? E indiscriminada. O sea, no hay como algo que verdaderamente justifique que si están bien, se vuelvan explosivos de repente, ¿no? Ok, el segundo tipo de personalidad en el tipo B son los llamados narcisistas. ¿Sí? Este tipo de personalidad es característica de las personas que son muy vanidosas, orgullosas de sí mismas. Son personas que generalmente siempre muestran sentimientos de grandeza que van más allá de lo común. Les llaman o se genera este término de narcisista en relación al mito griego de Narciso, que es un personaje que estaba enamorado de sí mismo y cuando se mira en un lago y ve su cara tan hermosa, pues se enamora, pero se distrae, se cae dentro del estanque y pues muere ahogado, ¿no? Entonces es lo que pasa con los narcisistas. Es un tipo de personalidad que poseen estas personas que se autosobrevaloran, que llevan a la exageración el pues reconocimiento de sus capacidades. Tienden a ser personas que se vinculan con individuos opuestos, es decir, que se vinculan con personas que tienen pues poca autoestima, ¿no? O una autoestima inferior, precisamente para que estas personas con baja autoestima las perciban a ellas como superiores. Entonces se da ahí ese jueguito, ¿no? Tienden a ser, lo que sí es que tienden a ser personas sensibles a las críticas, aunque esta cuestión de que tienen un gran ego realmente solo es como una máscara, porque en el fondo también ellos tienen muy baja autoestima, muy poca seguridad y por eso son personas muy sensibles a las críticas, muy sensibles al fracaso. O sea, un fracaso para un narcisista es prácticamente la muerte, ¿no? Bien, vamos con la personalidad histriónica, ¿sí? Ellos van a ser personas muy expresivas, muy dinámicas, locuaces, excéntricos, extrovertidos, le hablan a todo el mundo, les gusta mucho ser el centro de atención. Son personas que tienden a ser exageradas en sus actitudes, sus ademanes con sus cuerpos, sus gestos, los utilizan muy bien para llamar la atención. Son muy teatreros, en pocas palabras. Tienen un gran interés en cuidar su imagen, se preocupan mucho por su aspecto personal y pues tienden a ser el centro de atención, ¿no? Bien, después tenemos a la personalidad histérica. Se dice que este tipo de personas
tienen características muy parecidas a las histriónicas en cuanto a que les gusta ser el centro de atención, en cuanto a que tienen conductas exageradas, dramatizan mucho sus emociones y sus actitudes, pero la característica es que son personas, son individuos que van a somatizar sus situaciones. ¿A qué me refiero? Que van a expresar corporalmente con síntomas psicológicos las situaciones que están viviendo. Por ejemplo, en situaciones que son estresantes o que son amenazantes, pueden desmayarse, se les puede paralizar alguna parte del cuerpo, se les puede ir la voz. Sin embargo, una vez que pasa el suceso que los estresa, que los angustia, todo vuelve a la normalidad, les regresa la voz, despiertan, ¿no? Es la característica de las personas histéricas. Bien, seguimos. Tenemos la personalidad antisocial, pues ya de alguna manera aquí nos lo está diciendo. Estos son personas, son individuos que evitan el trato social, que no les interesa mucho estar con otras personas, inclusive pueden desvalorizar a los demás miembros del grupo, ¿no? Y no mostrar respeto por las reglas sociales. Siempre van buscando como una ventaja personal. ¿Qué más? Tienden a ser personas que pueden agredir o lastimar tanto física como emocionalmente a otros miembros del grupo y no les importa, no tienen sentimiento de culpa. Así es que con la mano en la cintura pueden provocar deliberadamente dañar a las demás, ¿no? O sea, decía yo física o emocionalmente. Y para terminar este segundo bloque, tenemos la personalidad psicopática, ¿no? Los individuos de este tipo de personalidad se dice que carecen de culpa, que no les importan las consecuencias de sus actos. Igual pueden lastimar o herir física o emocionalmente a otros, pero la característica que los distingue es que suelen ser más agresivos que los antisociales. Y creo que esto vale la pena anotarlo. Son más agresivos, ¿no? ¿Sale? Es porque finalmente esto es lo que los va a diferenciar, ¿no? A los antisociales de los psicopáticos, ¿no? Ok, vamos al último grupo de personalidad, la personalidad tipo C, en donde ya habíamos dicho que encontramos los dependientes, la evitación y los obsesivo-compulsivos, ¿no? Vamos con el primero, dependientes. Bueno, en términos generales, los individuos que entran en este rubro C, se puede decir que son personas o individuos con personalidad de ansiedad y de inhibición. Constantemente están preocupadas por sus acciones,
y por todo lo que les puede estar ocurriendo en todo momento. O sea, son muy preocupones, en pocas palabras. Constantemente tienen miedo, tanto a las situaciones, tienen miedo al medio que les rodea, y también tienen miedo a las consecuencias de sus actos. Siempre viven en constante culpabilidad, ¿no? Bueno, ok, pasemos entonces. Decíamos al dependiente. Estas personas dependen de algo o de alguien y por lo tanto constantemente necesitan aprobación, constantemente necesitan la compañía de otras personas para poder realizar sus tareas, sus actividades cotidianas. Sienten que si no tienen a alguien al lado que les diga qué hacer, alguien que les acompañe en su vida, pues tienen una vida vacía. Se vuelven también muy dependientes no solo de las personas, sino también de los objetos. Son personas que necesitan poseer cosas materiales y no necesariamente caras, o sea, cualquier cosa que les haga sentir cierto grado de seguridad. Se vuelven también adictas a ciertas sustancias y a hacer ciertas situaciones, porque esa repetición constante de lo que les es familiar les hace sentirse cómodas y seguras. Yo decía hace ratito, una dependencia hacia los demás individuos, aunque en muchas ocasiones esas relaciones pues sean dañinas, ¿no? Estos individuos dependientes también buscan generar en los otros, en sus compañeros, dependencia. O sea, no solamente es que ellos, ellos dependen de B, por así decirlo, y buscan entonces que este sujeto B dependa de ellos para que se cierre el ciclo bien bonito, ¿no? La verdad es que, pues desde aquí podemos ver que tienen poca confianza en sí mismos, no confían mucho en lo que ellos hacen, por eso es que siempre necesitan que alguien más les diga qué se va a hacer, ¿no? Ok, segundo tipo, evitación, personalidad de evitación. Estos individuos son muy sensibles a las críticas, al rechazo, no se les puede decir nada por muy sencillo o bromista que sea, porque se sienten mal, ¿no? Se sienten rechazados. Entonces, buscan en muchas ocasiones, pues, solo juntarse con las personas que saben que van a ser aceptados, ¿no? Su círculo de amistades, por lo tanto, es muy, muy cerrado. Vamos con el último, la personalidad obsesiva compulsiva. Este tipo de personas son rígidas respecto a las rutinas, a las conductas, a los hábitos del día a día, y son intolerantes al cambio porque sienten que eso es perder control sobre sus vidas. Entonces, cuando hay una transformación, cuando hay un cambio, esto les genera muchísima ansiedad y obviamente inestabilidad, ¿no? Una obsesión es una idea que es muy constante, que está relacionada con la salud, con el orden, con la limpieza, con la estética, y cualquier cosa que se salga de esto, pues les provoca mucha incomodidad. Yo leía hace unos días un
una página de psicología en donde le preguntaban a las personas que cuáles eran estas conductas obsesivas compulsivas que ellos habían detectado en su vida, ¿no? Y recuerdo haber leído el caso de una mujer que decía que ella estaba convencida que el rollo de papel eh, debe de ir acomodado hacia la pared, mientras que su compañero decía que el rollo de papel debe de ir acomodado opuesto a la pared. Entonces, como los dos eran así obsesivos a más no poder, y ninguno de los dos cedía con respecto a cómo es que según ellos debe de acomodarse el rollo de papel, pues mejor habían decidido, bueno, al menos tuvieron una decisión sana, mejor ponerlo en una cómoda y no ponerlo en el despachador de papel, imagínense, ¿no? Bueno, así tienden a ser las personas obsesivas. Si pierden el control de estas rutinas en su vida, se les genera una gran ansiedad, ¿no? ¿Qué más? Siempre tienen que estar ordenando, les decía, limpiando, contando, organizando, o sea, son controladoras, además de todo, ¿no? Podemos dar como muchos ejemplos. Estar contando constantemente el dinero, las monedas, por ejemplo. ¿No? Acomodar la ropa que vaya en tonos o en colores, que vaya de lo más chico a lo más grande. O sea, siempre tiene que ir como organizándose, de lo contrario, pues caen dentro de esa ansiedad. Ok, continuamos. Bueno, aquí ya llega el momento entonces de aclarar algo que es muy importante, ¿no? Estas clasificaciones son tipos de personalidad, pero no son trastornos. La diferencia es que todas las personas pertenecen a algún tipo de personalidad de todas estas que ya describimos. Incluso les pueden servir en las actividades que desempeñan. Sus características personales, ¿no? Esas características de personalidad les pueden servir o de hecho les sirven en su día a día, en su cotidianidad. Pero un trastorno se va a presentar o se va a originar cuando, creo que esto se los decía la clase pasada, ¿no? Cuando interfiere con el ritmo o el estilo de vida del individuo. Cuando, por ejemplo, la personalidad obsesiva. Cuando por estar limpiando y limpiando y limpiando y limpiando, llego tarde a mi trabajo, ¿no? Me despierto, limpio la alacena, me voy a limpiar otra cosa y luego cuando regreso veo que, wow, ya hay como una gotita, ¿no? De agua, porque vino mi hijo y se lavó las manos y entonces dejó una gotita y entonces tengo que buscar el trapo, pero no solamente para secar la gotita, sino además a lo mejor le echo cloro para desinfectarlo. Y entonces ya eso ya es una actividad que ya me llevó unos minutos. Y voy y me arreglo para irme a trabajar y cuando regreso, pues otra vez ya está mojado, ¿no? Y entonces otra vez tengo que limpiar. ¿Sí me siguen? O sea, por eso es obsesivo compulsivo, porque es esa necesidad de estar repitiendo y repitiendo y repitiendo y repitiendo la conducta de tal forma que ya no me deja hacer otras cosas. Muchas personas hoy en día, por ejemplo, con el tema del COVID, pues que generan esta necesidad de estarse lavando y lavando y lavando y lavando las manos, que, bueno, entendemos desde cierto punto
que es una conducta sana en este momento, pero insisto, cuando ya no me deja llevar mis actividades del día a día, de la cotidianidad, ahí es donde ya se vuelve un trastorno, ¿no? ¿Qué más? Cuando, por ejemplo, experimentar ansiedad, enojo, no trasciende mi día a día, no trasciende mis actividades, pues no hay problema. Pero cuando ese enojo, cuando esa ansiedad para o frena mis actividades, allí ya estoy hablando de un trastorno. Ahí ya estoy hablando de que debo poner atención con lo que está sucediendo, ¿no? Bueno, chicos, chicas, vamos a dejar aquí esta primera parte. Acuérdense, estábamos hablando de criterios de normalidad. Les voy a pedir por favor que continuemos con el siguiente video. Les agradezco mucha su atención.